La variante india del coronavirus llega a Galicia. En Vigo, al menos 3 marineros del buque Prometheus Líder están infectados. El barco continúa confinado y, según las autoridades gallegas, el brote está localizado y controlado. Los datos ofrecidos este sábado por las comunidades autónomas reflejan un descenso general de casos respecto a la semana anterior. Madrid notifica 2.210 positivos, son casi 400 menos que hace 7 días. Andalucía ha registrado 500 casos menos. Solo en Aragón han subido los contagios 414 respecto a los 245 de hace una semana. ¿Qué tal están? Actualizamos toda la información cuando son las 10:30 de la mañana, una hora menos si están en Canarias, domingo 2 de mayo, y tenemos estas otras noticias que contarles. Por ejemplo, una fiesta ilegal. 400 estudiantes han sido desalojados de una macrofiesta universitaria en Cienpozuelos, en Madrid. Llegaron en 8 autobuses de la capital tras pagar una entrada de 40 euros. Todos han sido denunciados. La Guardia Civil investiga ahora al dueño de la finca y al promotor de la fiesta. En Canarias se intensifica la búsqueda de las 2 pequeñas y de su padre desaparecidos desde el martes en Tenerife. La justicia ha lanzado una orden de búsqueda internacional. No descartan ninguna hipótesis. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y organizador de los atentados del 11 de septiembre. El aniversario coincide además con el comienzo de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, donde una década después Al-Qaeda sigue siendo una amenaza para la estabilidad del país. La cápsula Resilience de la misión espacial Crew One ha amerizado con éxito en aguas del Golfo de México. A bordo han regresado a casa 4 astronautas tras 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Además, ha sido la primera misión tripulada de la NASA con SpaceX y el primer amerizaje nocturno desde 1968. Y en deportes, el Atlético de Madrid sigue líder, una jornada más tras ganar al Elche, mientras el Real Madrid sigue en esa pelea por el título tras una victoria 2-0 en casa frente a Osasuna. Los goles no llegaron hasta bien entrada la segunda mitad. Abrió el marcador el brasileño Militao. 2 minutos después, otro brasileño, Casemiro, hizo el segundo casi sin querer después de una gran asistencia de Benzema. ¿Qué tal están? Tenemos por delante una jornada variable y de nuevo inestable en algunas zonas del país. Aún durante la mañana esperamos nuevos chubascos en Cataluña, en zonas del norte de Mallorca y en Menorca. Y a partir del mediodía seguirán creciendo en otros puntos de la Ibérica, en el entorno del sistema central y también de la cordillera cantábrica. Ojo porque la cota de nieve sigue situándose entre los 1.200 y 1.500 metros de altitud. Ambiente mucho más estable hacia el sur con algo más de nubosidad en Canarias. Y máximas que bajarán ligeramente en el este peninsular se recuperan en Baleares, en el centro y en el norte del país. Y 33 minutos de la mañana, aquí seguimos, comenzamos además hablándoles de los últimos datos de la pandemia que mejora ligeramente. Las cifras ofrecidas este sábado por algunas comunidades autónomas reflejan un descenso general de casos respecto a la semana anterior. Madrid notifica 2.210 positivos, son casi 400 menos que hace 7 días. Andalucía 500 casos menos que el sábado pasado. Solo en Aragón han subido los contagios, 414 en las últimas 24 horas respecto a los 245 de hace una semana. Valencia, con un descenso de más de 100 casos, sigue siendo por ahora el territorio con menor incidencia acumulada de España. Hace 6 semanas que se encuentra por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Confirma la presencia de la variante india, se lo estamos contando, del coronavirus en 3 de los 5 miembros de la tripulación del barco confinado en Vigo. El Servicio Gallego de Salud asegura que la vacuna es eficaz contra esta variante. El buque procedente de la India lleva desde el jueves confinado en ese puerto de Vigo con sus tripulantes en cuarentena. 5 de los 22 tripulantes dieron positivo y 2 fueron hospitalizados. Países vecinos como Portugal y Francia también han confirmado la presencia de la variante india. Según la OMS, estaría en al menos 17 países. Cerrar un país no se puede hacer de forma indefinida, pero quizás sí con control de PCR y sobre todo cuarentena. Los viajeros que llegan de la India tienen que hacer cuarentena. Control del tráfico de personas. Y sobre todo un control coordinado en toda Europa. Aunque ninguna variante parece haberse extendido tanto como la británica,
Preocupa que cualquiera de ellas pueda cambiar la evolución de la pandemia. En España, este abril ha sido el mes con menos fallecidos notificados desde septiembre. Hace justo un año se batía el récord de muertes en un mes, más de 15.000. Que haya menos mortalidad, en este caso se suple con mayor estancia en los hospitales. 9 territorios tienen su UCI por encima del 25% de ocupación. Madrid es la más saturada, ronda el 45%. También sube la incidencia acumulada. Este mes, que empezaba con la Semana Santa, ha acabado con 75 puntos más. 400 estudiantes han sido desalojados de una macrofiesta universitaria en Cienpozuelos, en Madrid. Los hechos ocurrieron el viernes en una finca de esa localidad. Los jóvenes se habían trasladado en 8 autobuses desde la capital. La Guardia Civil los sorprendió dentro de la finca sin mascarilla, sin respetar ninguna medida sanitaria. El promotor de la fiesta había contratado camareros que servían en varias barras del interior. Todos los universitarios se habían inscrito en la fiesta previo pago de 40 euros por todo incluido. Los 400 asistentes han sido denunciados. Se investiga ahora al dueño de la finca y al promotor del evento. Sigue la vacunación masiva en grandes espacios. Euskadi, por ejemplo, vive un fin de semana de récord en el proceso de inmunización. La llegada de nuevas remesas de Pfizer y AstraZeneca y los grandes espacios para inocular la vacuna han hecho que ayer la región administrara más de 31.000 en un solo día. En Barcelona, imagen similar, este fin de semana han empezado a vacunar a personas de entre 70 y 79 años en la Fira de Montjuic. La situación sigue siendo crítica en la India, que ha registrado en estas últimas 24 horas 3.680 fallecidos. Es la cifra más alta contabilizada en el país en un solo día. Los contagios vuelven a superar los 400.000 diarios y el país se enfrenta a la pandemia. Lo hace sin vacunas, sin medicina y sin oxígeno. La población vuelve a hacer cola este domingo para recibir alguna de las escasas dosis que están disponibles. En Bombay el sábado solo abrieron 5 centros de vacunación y cada uno solo contaba con 200 dosis. Casi la mitad de los estados indios ha reconocido que no pueden llevar a cabo esta campaña por falta de vacunas. Mientras sigue llegando la ayuda internacional de Alemania, llegaba a Nueva Delhi este avión con respiradores, a los que seguirá una planta móvil de producción de oxígeno. No es el único país que ha enviado ayuda, también Francia ha enviado un avión con 8 dispositivos autónomos de oxígeno para un total de 8 hospitales. Es imagen en directo que nos llega desde la Puerta del Sol de Madrid, la sede de la comunidad. Hoy es el día de la Comunidad de Madrid, este 2 de mayo, y a esta hora tiene lugar un acto cívico-militar. Tiene lugar un acto cívico-militar frente a la fachada principal. Están viendo también al lado de esa escalinata a las autoridades y presidiendo el acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, también junto a ella el alcalde de Madrid, junto a autoridades militares. Son imágenes en directo de la Puerta del Sol, una ceremonia, como ven, presidida por Isabel Díaz Ayuso, en la que se coloca una corona de laurel en homenaje a los caídos, a los héroes de ese 2 de mayo que dieron su vida por Madrid y por España. Después, ya en el interior, se celebrará el acto de entrega, el acto institucional, donde se van a entregar esas medallas. Por cierto, la más emotiva de todas, el premio más emocionante, va a ser a los niños de la Comunidad de Madrid por su comportamiento ejemplar durante la pandemia. Un acto que continúa, luego más adelante volveremos de nuevo en directo. Cambio de escenario, las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Reunión de urgencia ayer en la cárcel de Lledoners, donde se encuentran Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, entre los equipos negociadores de Esquerra y de Junts. Después de 75 días de negociaciones sin acuerdo, este sábado caducaba el ultimátum que lanzó Esquerra. Si no hay acuerdo, plantearán un gobierno en minoría. Fuentes de Esquerra Republicana aseguraban que tras la reunión ahora se dan de tiempo hasta el lunes para tomar una decisión definitiva. El Gobierno propone que desaparezca la declaración conjunta del IRPF. Es una de las medidas del plan de recuperación enviado el viernes a Bruselas. Se acabaría así con la reducción fiscal que tienen los matrimonios
que declaran el IRPF de forma conjunta. Es de 3.400 euros, que elevan el mínimo exento del impuesto sobre la renta. Beneficia a 2 millones de hogares y su coste asciende, según los últimos presupuestos, a unos 1.000 millones al año. El Gobierno plantea que desaparezca de forma paulatina, aunque no especifica tiempos concretos. Lo incluye dentro de la reforma del sistema tributario encaminada a la igualdad de género. Nos vamos a Colombia. Allí el presidente Iván Duque ha recurrido al ejército para sofocar los disturbios contra su polémica reforma fiscal. Ayer se repitieron desórdenes en las calles con mucha violencia en las principales ciudades del país. A pesar de las promesas de Iván Duque, que el viernes se mostró dispuesto a revisar el proyecto de reforma fiscal, decenas de miles de colombianos salieron ayer a la calle por cuarto día consecutivo para exigir su retirada. En Bogotá, los disturbios comenzaron a última hora de la tarde en la Plaza de Bolívar y se extendieron a otros puntos de la capital. Una multitud que había llegado hasta la residencia privada del presidente fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos. Ante la gravedad de la situación, Duque ha anunciado que se apoyará en las Fuerzas Armadas para impedir las alteraciones del orden público. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. La reforma fiscal de Duque pretende reactivar la economía colombiana, muy castigada por la COVID, pero ha sido rechazada por la oposición y por gran parte de la sociedad. El país vive los peores días de la pandemia, en plena tercera ola, y el sábado sumó 500 fallecidos y 18.000 nuevos contagios. Tensión de nuevo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Corea del Norte ha advertido a Estados Unidos de que podría enfrentarse a una grave situación y que responderá ante la política hostil, así la ha llamado el presidente Joe Biden. Es su respuesta al discurso del presidente estadounidense por los 100 días de mandato, donde aseguró que el problema nuclear de Corea del Norte será tratado con diplomacia y disuasión severa. Altos funcionarios del régimen consideran un insulto al país y a su líder que Washington y sus aliados cuestionen la situación de los derechos humanos en su país. El presidente Joe Biden ha anunciado la retirada antes del 11 de septiembre de las tropas de Estados Unidos en Afganistán. Los atentados del 11S activaron la operación militar Libertad Duradera contra Al-Qaeda y contra su líder, Osama Bin Laden. Este domingo se cumplen, por cierto, 10 años de su muerte. Joe Biden recuerda bien el día que murió Osama Bin Laden porque él era vicepresidente y está en esa famosa foto en la sala de crisis de la Casa Blanca junto a Barack Obama. 10 años después, Biden dice que no está claro por qué las tropas estadounidenses siguen en Afganistán. Hace 2 semanas, él ordenó la retirada gradual de aquí hasta el próximo 11 de septiembre y esa retirada empieza justo ahora. Biden dice que el objetivo de la guerra, la más larga que ha librado Estados Unidos, se ha cumplido ya, que ese objetivo era que Afganistán no sirviese de base para nuevos ataques a Estados Unidos, mientras otras voces critican que esta decisión y esta retirada es prematura. Helicópteros estadounidenses atraviesan el espacio aéreo pakistaní. Aterrizan en una casa de Abbottabad y 9 minutos más tarde, en una operación coordinada entre la CIA y las Fuerzas Armadas, los SEALs, acaban con la vida de su objetivo. Puedo informar al pueblo americano y al mundo que los Estados Unidos han realizado una operación que ha matado a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, anunciaba poco después el presidente Obama. 10 años después del atentado más sangriento sufrido por Estados Unidos, que provocó la guerra de Afganistán para capturarle, caía su máximo responsable. El cuerpo, del que hasta entonces fue la imagen del terrorismo internacional, se arrojó al mar desde un portaaviones. Y se acabó, como tú dices, con un icono, pero pasó a ser un mártir para sus seguidores. Pilar Requena cubrió aquella operación y sus consecuencias para Televisión Española. Su libro, Afganistán, da algunas de las claves para entender la figura de Osama Bin Laden y su contexto. Bin Laden entonces ya solo era un icono, era una figura carismática, pero ya no estaba en la organización diaria. Por eso, la muerte de aquel millonario saudí, culto y de buena familia, no terminó con la organización terrorista. Al-Qaeda no solo sobrevivió a su fundador, sino que dio origen a un grupo terrorista que ha causado aún más muertes. Tenemos la transmutación de una parte que se extiende de Al-Qaeda y se convierte en el Daesh,
en el autodenominado Estado Islámico, que acaba ocupando parte del territorio de Irak y Siria. En definitiva, un legado de terror y guerra que aún constituye una grave amenaza. 10:45 de la mañana, continuamos hablándoles de Israel. En Tel Aviv se ha celebrado este sábado una vigilia especial en memoria de los 45 judíos ultraortodoxos fallecidos en la estampida, que se produjo tras la celebración del Lar BaOmer en el Monte Merón de Galilea. Los participantes han encendido velas, han rezado en torno al fatídico número 45, siempre con la bandera de Israel muy presente. Será el homenaje en Israel, y en Israel nos quedamos porque hoy precisamente comparece de nuevo ante un tribunal militar la cooperante española Juana Ruiz. Se le investiga por presunto blanqueo de dinero para ayudar a financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo considerado terrorista por Israel. El juez tiene que decidir ahora si la acusa formalmente o la deja en libertad. 20 días lleva en prisión Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria española detenida en Cisjordania por el ejército israelí el pasado 13 de abril. Este domingo, en una nueva vista, por fin podría conocer los cargos que le imputan. Juana comparecerá por quinta vez ante un tribunal militar que lleva el caso. El juez tiene que decidir si la deja en libertad o le acusa formalmente de algún delito. El pasado miércoles, su defensa apeló la extensión de su arresto, pero fue rechazada. De 60 años, Juana lleva 35 en Cisjordania, donde trabaja para una ONG palestina dedicada a proyectos de salud. A principios de mes, el ejército israelí llevó a cabo una operación en las oficinas llevándose documentación y deteniendo al jefe de contabilidad. Según un portavoz de Israel, se investiga un presunto blanqueo de dinero para ayudar a financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo considerado terrorista por Israel. A Juana le están aplicando la legislación militar, lo que permite a Israel mantener encarceladas a personas durante 75 días sin notificarles siquiera los cargos. Desde su arresto, la familia y miles de personas, entidades y ONGs han pedido su liberación. Consideran que está sufriendo una detención arbitraria. Continúa en Canarias la búsqueda de un hombre y sus 2 hijas desaparecidas el pasado martes en Tenerife. Este sábado la justicia lanzó una orden de búsqueda internacional ante la posibilidad de que el padre hubiera subido a otro barco para huir del archipiélago. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. En las últimas horas, Beatriz, la madre de las pequeñas, ha lanzado también un mensaje de esperanza. Dice: mi mensaje es que manden mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura de que están bien. El dispositivo de búsqueda trabaja sin descanso por tierra, mar y aire para dar con las 2 niñas de 1 y 6 años y su padre, Tomás Jimeno, desaparecidos en Tenerife. Al Servicio Aéreo y Marítimo de la Guardia Civil, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y la Unidad de la Policía Judicial se han sumado este sábado agentes especializados de la UCO, expertos en otras desapariciones como la de Diana Quer o Asunta Basterra. Con todas las hipótesis abiertas, se investiga si el desaparecido realizó algún movimiento bancario en los días previos a su desaparición o si pudo huir del archipiélago en otro barco ayudado por terceras personas. La búsqueda, declarada de alto riesgo y bajo secreto de sumario, abarca ya las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Sin embargo, los agentes se centran en Tenerife, donde hace unos días apareció una silla de bebé a la deriva y la embarcación vacía en la que se vio al padre por última vez. Según fuentes policiales, en el baño había restos de sangre y no se ha encontrado el ancla. Sobre Tomás Jimeno pesa una orden de búsqueda internacional y el juez ha incoado diligencias previas por un delito de secuestro. En Ambroca, en Toledo, 2 menores han sido rescatados con vida de un pozo de 7 metros de profundidad. Los menores de 15 años se caían a ese pozo, que se encuentra en una casa abandonada cerca del campo de fútbol de la localidad, en la tarde-noche del sábado. Los primeros en llegar al lugar fueron los equipos de emergencia, que encontraron a los menores en el agua, agarrados a las piedras de las paredes del pozo. Les lanzaron unos flotadores en los que permanecieron durante unas 2 horas más, hasta que los bomberos del Consorcio de Toledo lograron sacarles. Fueron trasladados entonces al hospital de Toledo con síntomas de hipotermia. 2 personas han muerto y 3 han resultado heridas al colisionar un turismo y una furgoneta en Almazán, en Soria. El accidente ocurría al salirse el coche en una curva y posteriormente colisionar con el vehículo que venía de frente. Los 3 heridos han tenido que ser trasladados al hospital.
Canarias tutela 2.700 menores que llegaron en patera sin familiares. Al estar solos, la comunidad autónoma ha tenido que abrir una treintena de centros nuevos donde puedan vivir y recibir el apoyo que necesitan. Una experiencia que relata el programa Crónicas esta tarde en el canal 24 Horas. Abu llegó en una patera a Canarias con decenas de adultos, pero ninguno de ellos era familiar suyo. Su viaje comenzó en Costa de Marfil. Recorrió 5.000 kilómetros y alcanzó Marruecos, donde vivió solo en la calle durante año y medio mientras conseguía dinero para subirse a un cayuco. El flujo migratorio está siendo descomunal, sobre todo en Canarias, ¿no? Y tenemos que atender unas necesidades de unos niños. No se le puede dejar a unos niños solos, no se puede dejar a unas personas desamparadas. Nos hace la primera pregunta el segundo día que va al colegio. ¿Aquí no te pegan? Y pues no te pegan. Si no lo sabes, lo tienes que estudiar para saberlo. O te van a decir, tráelo de casa, pero no te van a pegar. ¿Adjetivo, no? No, la silla donde está sentado. ¿Esto es una sustantivo? Claro. Sí, la parte del castigo la tenía como muy interiorizada. Claro. Y la verdad que venía con, aparte de todas sus circunstancias de un migrante, la parte de malos tratos, él lo tenía como algo muy presente. Vive en Tenerife con una familia de acogida. Tiene 11 años. Su objetivo es llegar a París, donde viven sus padres, que viajaron desde África mucho antes que él. No seguirá su viaje hasta que se compruebe que su familia biológica reúne las condiciones óptimas para su bienestar. Estamos en contacto con servicios sociales internacionales, servicios sociales de París, de la zona donde vive la madre en este caso, para que inicie una valoración social en primera instancia y después ya, si ellos lo consideran, más a nivel psicológico o otro tipo de áreas. Pero la mayoría de los menores no acompañados se alojan en centros, se agrupan según la edad y reciben el apoyo y la educación para que puedan valerse por sí solos cuando cumplan 18 años. Vamos con más asuntos. Una buena noticia: la cápsula Resilience de la misión espacial Crew One ha amerizado en las aguas del Golfo de México 6 horas y media después de separarse de la Estación Espacial Internacional. Aquí tienen algunas imágenes. A bordo han vuelto a la Tierra 3 astronautas de la NASA y 1 de la Agencia Espacial Japonesa. Ha sido el primer amerizaje nocturno desde 1968. Termina así la misión Crew One, la primera misión tripulada que han desarrollado de forma conjunta la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA y la empresa privada SpaceX, la compañía de Elon Musk. Los 4 astronautas han permanecido 6 meses en el espacio. La actriz Olympia Dukakis ha muerto este sábado con 89 años en su residencia de Nueva York. Lo ha anunciado su hermano en las redes sociales. Dukakis decía que intentaba hacer reír, pero como buena actriz varió de registro y de escenarios. Pasó gran parte de su vida haciendo teatro y en los 80 saltó a la fama en el cine con Magnolias de acero y Hechizo de luna, que le mereció un Oscar. También protagonizó Mira quién habla y El profesor Holland. Dedicó buena parte de su vida al activismo y la filantropía y se ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2013. Vamos ya con el deporte de fútbol a la espera de lo que haga el Barcelona y el Sevilla. El Atlético de Madrid y el Real Madrid han cumplido, han hecho los deberes este sábado. Los rojiblancos han sufrido para doblegar al Elche 1-0 por la mínima y los blancos se impusieron a Osasuna 2-0 en casa. El Atlético de Madrid mantiene una jornada más el liderato tras derrotar al Elche por 1-0, un partido de alternativas y que el equipo de Simeone pudo sentenciar en la primera parte. Carrasco volvió a ser decisivo creando ocasiones para sus compañeros. En una de ellas, Marcos Llorente culminó con su disparo el tanto de la victoria. En el tramo final el Elche tuvo la mejor ocasión en un penalti por mano de Llorente que desperdició Fidel. Es un momento para trabajar, para que los hechos se vean en campo, para que el equipo mejore, para que el equipo juegue con ilusión, para que el equipo sea un equipo comprometido, que sea un equipo aguerrido. El Real Madrid volvió a sufrir porque le cuesta marcar.
Zidane rotó porque el miércoles espera el partido de Champions contra el Chelsea. Casemiro y Blanco fueron los únicos centrocampistas y Hazard volvió a la titularidad, siendo en el primer tiempo el más destacado junto a Militao. Osasuna se cerró bien y tuvo en su portero Herrera al jugador más destacado. Apenas cambió el panorama tras el descanso. El Real Madrid siguió atacando con tanto empeño como poca puntería. Militao rompió el empate con un espléndido cabezazo. Ahí se acabó la resistencia de Osasuna, que encajó el 2-0 definitivo en una acción de Benzema que Casemiro convirtió un mal control en el tanto de la tranquilidad, en el gol de la victoria para seguir luchando por la defensa del título de Liga. Muy contentos por ellos, porque son ellos que están en el campo, que están sufriendo, y al final cuando mete el gol sabes que es una liberación. El Eibar todavía sueña con la salvación tras golear al Alavés por 3-0, con triplete de Quique García. Todo fue más fácil para el conjunto armero tras el gol a los 3 minutos de juego. En el arranque del segundo tiempo, otros 2 goles de Quique García facilitaron el triunfo de un Eibar que no ganaba desde el pasado 3 de enero, pero sigue último de la clasificación. De esa zona de descenso sale el Huesca gracias al gol conseguido por Sandro ya en los últimos minutos del partido contra la Real Sociedad. Y vamos a ver el susto de Marc Márquez, que se ha vuelto a caer de nuevo en Jerez en los entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP. Este era el momento. El piloto catalán, tras volver del hospital, se ha vuelto a subir a la moto. Ha terminado 14º en la clasificación después de esa tremenda caída del día de ayer. Marc, ¿estás bien? Bien, todo bien. Susto. Sobre 4 ruedas, Valtteri Bottas ha logrado la pole position en el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 por delante de su compañero de equipo Hamilton. Buen quinto puesto de Carlos Sainz, mejor que el otro Ferrari de Leclerc. Alonso saldrá 13º. Y toda la suerte del mundo hoy para Carolina Marín, que juega este domingo la final del Europeo de Bádminton. La española, que ha derrotado a la turca Gigit, buscará su 5º campeonato de Europa ante la danesa Christensen. Cambiamos de asunto. Esta noche en la 2, el programa imprescindible se emite Canogar, las formas del arte, un documental dirigido por Pepa Ramos que repasa la obra de Rafael Canogar, un pintor fundamental en la historia del arte español del siglo XX, y la trayectoria de sus hijos: Daniel, artista visual especializado en foto y vídeo, y Diego, escultor. Podrán verlo en la 2 esta noche a las 9:30. ¿Qué tal están? Tenemos por delante una jornada aún marcada por algunos chubascos y tormentas. Durante la mañana, aún probables en diferentes puntos de Cataluña y también en Baleares, sobre todo en zonas del norte de Mallorca y de Menorca. A partir del mediodía seguirán creciendo estas nubes de evolución con nuevos chubascos en el entorno de la Ibérica, del sistema central y también de la cordillera cantábrica. Ojo, porque la cota de nieve seguirá situándose entre los 1.200 y 1.500 metros de altitud. Ambiente, eso sí, mucho más estable, soleado incluso, hacia el sur de la península, Ceuta y Melilla, y con ambiente algo más nuboso de nuevo en el archipiélago canario. Las temperaturas máximas bajarán de nuevo ligeramente en zonas del este peninsular, pero ya se recuperan tímidamente, eso sí, en Baleares, en el centro del país, al igual también que en el norte. Esto hará que hablemos, aún así, de valores cercanos a los 14 grados de máxima, por ejemplo, en Oviedo, 15 en Bilbao, esperamos 12 tan solo en Soria, eso sí, 24 grados de máxima, por ejemplo, en Murcia, o 23 en el caso de Sevilla. 4 de mayo,